21 minutos para las 10, tiempo para Llena de Vida Castilla-La Mancha, con una cita de relumbrón. A partir de mañana, Sigüenza acoge una cita al más alto nivel europeo para hablar de lo rural, en la reunión del Pacto Rural Europeo, enmarcada en la presidencia española de la Unión Europea, que tiene lugar en este segundo semestre. Y sobre la mesa, los asuntos que inciden en el mundo rural y la despoblación de los territorios europeos. Bernácer, el Pacto Rural Europeo es el marco en el que se pretende enmarcar todas las iniciativas que tienen como objetivo revitalizar lo rural dentro del ámbito europeo, adaptarlo a los nuevos tiempos en los que lo ecológico y lo sostenible son los valores predominantes, y abordar temas candentes como la fijación de la población y el papel creciente de la mujer rural empoderada en los ámbitos rurales. Hay que decir que Castilla-La Mancha, Bernácer, ha sido desde el principio y ha actuado como punta de lanza en el ámbito español, como una promotora de la consolidación de este Pacto Rural Europeo que se reúne ahora estos días en Sigüenza. En realidad, el pacto es un instrumento de trabajo para coordinar acciones, poner en contacto a interlocutores que trabajan sobre el terreno en el mundo rural. Bueno, pues para hablar de esta reunión tenemos a Francesc Boya, que es el secretario general para el reto demográfico del Gobierno de España. Don Francesc, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Castilla-La Mancha. Un placer. Bueno, también vamos a hablar con la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino. Alcaldesa, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, comienzo por el secretario de Estado. ¿Qué podemos esperar concretamente de esta reunión al más alto nivel europeo de mañana en Sigüenza? Bueno, pues la verdad es que nosotros tenemos muchas expectativas y son reuniones muy importantes, ¿verdad? Porque son reuniones de la presidencia en la cual España ha querido poner también el énfasis en el ámbito rural y en los problemas relacionados con la demografía y los problemas de la despoblación. Y por tanto, los debates que se van a sostener en Sigüenza y las conclusiones a las que se puedan llegar, pues se trasladarán a esas conclusiones de la presidencia española y por tanto pues van a incidir también en las futuras decisiones que se tomen en el ámbito de la Unión Europea para abordar toda la problemática que, como muy bien habéis explicado en la introducción, es compleja y que requiere de múltiples recursos, ¿no? Aparte de tener una estrategia, como ha definido ya la Unión Europea, esta estrategia que es, digamos, el ámbito ejecutivo de este pacto rural, esta estrategia que responde a esta visión a largo plazo y que de alguna manera, pues como muy bien habéis explicado, incide en el ámbito de la mujer, de los jóvenes, de la innovación, de cómo impactan en el territorio rural y cómo convertimos en palancas de actividad y de economía esas transiciones ecológicas, tecnológicas, etcétera. Francesc, no sé si más allá del ámbito de este Pacto Rural Europeo, ¿hay conciencia en las instituciones europeas del grave problema que afecta, por ejemplo, a España, y especialmente a regiones como esta de Castilla-La Mancha, como Castilla y León, como Aragón? O en Italia, por ejemplo, también hay mucho problema de despoblación, pero ¿hay conciencia de este grave problema estructural en el ámbito europeo? Bueno, yo creo que cada vez más, es decir, en fin, con toda la modestia, ¿no? España ha hecho un trabajo también en estos últimos años para poner en evidencia, se ha hecho desde todas partes, desde las comunidades autónomas, desde el propio Estado, y cada vez más hay conciencia de un problema de desequilibrio territorial, de gestión del territorio, de envejecimiento de la población en determinadas zonas, de desequilibrios en las pirámides poblacionales, y eso tiene unas consecuencias que al final afectan también en las ciudades y en el conjunto de la sociedad. Por tanto, cada vez más existe esta preocupación y a estas transiciones de las que hemos hablado, el tema demográfico se suma cada vez más como un problema y como una solución también, es decir, porque aquí hay que hablar de la parte negativa de la demografía, ¿no? Que tiene que ver con este desequilibrio de las pirámides poblacionales, pero también como una oportunidad precisamente para reactivar territorios mediante políticas que sean capaces de atraer población a estas zonas y recuperar pirámides poblacionales que sean viables para el futuro. Le pregunto a la alcaldesa de Sigüenza cómo se prepara la ciudad para un evento de este calibre que va a ocupar el municipio durante 3 días. Bueno, pues se pueden imaginar, ¿no? La verdad es que es un evento histórico porque no se ha producido nada similar, además a nivel europeo, en una ciudad como
Sigüenza, y con expectativas, pero también con tranquilidad, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando en el territorio, luchando contra la despoblación. Creo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho una labor maravillosa en este aspecto con esa ley de despoblación, y creo también, Francés, buenos días, que desde el Gobierno de España se está apostando de una manera definitiva y clara para luchar contra la despoblación. Tenemos que mirar con optimismo al futuro, pero generando las expectativas justas. Es decir, hay que andar poquito a poco, paso a paso. Este es un problema que lo tenemos a nivel europeo, por eso hay expectativas en que esta cumbre sirva para luego las políticas europeas. Desde este territorio, pues vamos a reivindicar de manera tranquila y pasiva, ¿no?, que esas ayudas que ya reciben otros territorios colindantes y posiblemente con menos problemática en despoblación en su conjunto, ¿no?, si hablamos como comarca, pues que las tengamos también en Castilla-La Mancha y que las tengamos también en zonas como la Sierra Norte, como la comarca de Molina de Aragón o como otras zonas que sufrimos esa despoblación que hablamos de estar por debajo de los 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Realmente es un fenómeno que se lleva produciendo desde hace décadas y que, sin embargo, con políticas valientes como las que se están haciendo en este momento, creo que estamos consiguiendo al menos frenarlo. Aquí yo creo que la clave es dar la oportunidad. Quien quiera quedarse en el medio rural, que pueda tener esa oportunidad. No estamos haciendo un llamamiento masivo a que la gente venga a vivir a nuestros pueblos. Esto es una opción personal de cada uno, pero sí queremos dar la oportunidad de que quien quiera pueda quedarse. Bernàcer, la alcaldesa de Sigüenza, además de diputada regional, que fue la que presidió la Comisión de Despoblación, que dio luz verde a esa ley, es también presidenta de un grupo de acción local de su comarca, ¿no? Los grupos de acción local, Francés, son muy importantes a la hora de filtrar subvenciones, de filtrar fondos. Van a estar muy presentes también en esta reunión de Sigüenza. En este caso de Castilla-La Mancha, Recander, que es la asociación que agrupa a los grupos de acción local. ¿Están funcionando bien estos grupos o en qué pueden mejorar? Bueno, la verdad es que los grupos han tenido un papel realmente muy importante desde hace ya muchos años en todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural, ¿no? Y los grupos están funcionando pues razonablemente bien, con todos los matices, porque hay muchísimos grupos y muchísimas casuísticas, ¿no? Pero en todo caso yo creo que ahora la diferencia quizás respecto a los años 80, 90, cuando se empezó con el desarrollo rural, y el desarrollo rural pues se centró fundamentalmente en el turismo y en la transformación de los productos agroalimentarios, es que en este momento nos enfrentamos posiblemente a problemas mucho más complejos y por tanto no hay una sola solución, digamos. Vamos a hacer esta acción puntual, ¿no?, dinamizar este sector puntual, sino que es una reflexión mucho más profunda que afecta con el modelo de gobernabilidad de los territorios, que afecta con la forma en cómo comunicamos esos territorios, que afecta en todos los requisitos que necesita un territorio para ser un territorio dinámico y un territorio integrado en la economía digital del siglo XXI. Y al mismo tiempo requiere también la capacidad de retener talento, de evitar que los jóvenes se marchen, o en todo caso que se marchen pero que vuelvan, y que estos jóvenes tengan condiciones adecuadas para desarrollar sus proyectos vitales y sus proyectos empresariales en estas zonas, ¿no? Entonces eso es una complejidad que requiere el trabajo de todas las administraciones. Por supuesto, la administración local es la que tiene un papel más importante, pero insisto, de todas las administraciones, y de imaginar también un país que está mejor conectado, en el que las ciudades medias, los municipios pequeños, las capitales de comarcas donde las hay, es decir, tienen un papel vertebrador de prestación de servicios y donde los ciudadanos encuentran esos servicios a unas distancias razonables para que su calidad de vida no se vea perjudicada por el aislamiento o por la soledad, ¿no? Por tanto, es una cuestión compleja, pero que yo creo que durante estos años, como decía la alcaldesa, lo hemos abordado desde el ámbito más regional, desde el ámbito del Estado, y también hemos procurado involucrar a las administraciones locales, y de hecho hay toda una serie de herramientas que ya hemos tenido oportunidad de comentar alguna vez que están ya funcionando para mejorar toda esta situación. ¿Sería deseable, secretario de Estado, una ley para la despoblación para toda España, una ley de despoblación, no sé, a imagen y semejanza, por ejemplo, de la aprobada aquí en Castilla-La Mancha? O un pacto de Estado, bueno, al menos.
Yo creo o sea, las leyes que están haciendo algunas comunidades autónomas, de la que es pionera Castilla-La Mancha, o en otros lugares determinadas estrategias que no han tomado forma de ley, pero que están funcionando como estrategias, son muy importantes porque el marco competencial de las comunidades autónomas es sumamente importante. Entonces, es verdad que se necesita un paraguas en el que el Estado, de alguna manera, dé cobertura a algunas de las iniciativas que se toman o pueda implementar esas iniciativas que se toman en las comunidades autónomas. Hay que ser muy prudentes, respetando el marco competencial de cada administración, y yo creo que necesitábamos también un cierto rodaje para ver cómo estas leyes autonómicas se desarrollan, y ahora es mucho más fácil. De hecho, tenemos ya la ley de sostenibilidad en el ámbito rural, que se aprobó en el 2007, que luego quedó y que probablemente puede ser una ley que se pueda adaptar a esta realidad y, por tanto, generar ese paraguas. De todas maneras, les voy a decir muy brevemente que la política de retos es una política de consenso. Nosotros, en las conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, debo decirles que todos los acuerdos se han tomado por unanimidad. O sea, que es una política de consenso. Yo a veces insisto en el Pacto de Estado. Yo creo que el Pacto de Estado real es este trabajo de día a día donde se construye ese consenso y donde hay una unanimidad en las decisiones que se toman. Y, alcaldesa, ¿cómo se prepara una ciudad ya a nivel logístico, un municipio como Sigüenza, para recibir un acontecimiento de esta envergadura, a nivel de seguridad, qué sé yo, de traductores harán falta, ¿no? De hospedaje, ¿cómo se está preparando Sigüenza? Bueno, de todo un poco, un pequeño inciso de lo que decía Francesc. Nuestra ley de despoblación también se aprobó por unanimidad. Al final yo creo que en esto estamos todos unidos. Lo que pasa es que ahora sí se están haciendo estas políticas valientes. Bueno, llevamos preparándolo meses, no os voy a engañar. Y la verdad es que aquí, como está colaborando todo el mundo codo con codo, quiero dar las gracias especialmente a Recander, a quien aglutina los grupos de acción local de aquí de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha funcionan más que razonablemente bien. Somos los que tenemos el contacto directo con el territorio, los que conocemos de verdad lo que ocurre en nuestros pueblos y los que hacemos que esos fondos puedan llegar haciendo convocatorias que de verdad sirvan de revulsivo. Y como decía también Francesc, ahora ya no en el ámbito solo turístico, sino que tenemos que ir a problemas estructurales. Aquí estamos trabajando con el problema de la vivienda, con el problema de la sanidad, que además a mí en primera persona aquí en Sigüenza me afecta, ¿no?, por la falta de médicos en el medio rural. Yo creo que tenemos que hablar de todos estos temas. Sabemos que hay leyes y normas que ahora nos están amparando y nos están ayudando a volver a nuestros pueblos, pero sabemos también que hay problemas de base que todavía tenemos que atajar y que desde luego desde los municipios vamos a seguir peleándonoslo. El tema de seguridad, pues la verdad es que cuando viene el ministerio y cuando viene demás nos lo dan prácticamente todo hecho, y nosotros con los medios a nuestro alcance, pues poniendo todo lo que está en nuestra mano. Yo creo que está todo prácticamente organizado. Mañana por la tarde haremos la recepción en el ayuntamiento, una visita por la ciudad y una cena de recepción. Y el jueves a trabajar en este foro que se abre y que, como decíamos, genera expectativas para el medio rural a nivel de España, especialmente en nuestra comarca, ya que se celebra aquí, y teniendo las cosas claras pasito a pasito. Pues lo dejamos aquí. Alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte para este encuentro, que sea todo un éxito. Muchísimas gracias a vosotros. Y Francesc Boya, secretario general de Reto Demográfico, gracias por estar esta mañana en Radio Castilla-La Mancha. Buen día. Ha sido un placer, buenos días. Buen día, un abrazo. Gracias, Javier, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bernácer.